La saga de los navegantes del norte Anuna, épica vikinga prólogo, el despertar del destino, en el año 985 después de Cristo, cuando las brumas del mar Báltico se alzaban como fantasmas sobre los fiordos de Noruega, un joven de cabello dorado contemplaba el horizonte infinito desde los acantilados helados de Groenlandia. Sus ojos, azules como el hielo milenario, brillaban con una determinación que cambiaría para siempre el curso de la historia. Leif Erikson, hijo del legendario Erik el Rojo, llevaba en su sangre el espíritu aventurero de los navegantes nórdicos. Pero esta mañana era diferente. El viento susurraba secretos ancestrales, y en su corazón ardía una llama que lo impulsaba hacia lo desconocido. La aldea de Brattahlid despertaba lentamente bajo la tenue luz del amanecer ártico. El humo se alzaba perezosamente desde las chimeneas de las casas de madera y piedra, creando una atmósfera mística que envolvía el asentamiento más remoto del mundo conocido. Era aquí, en esta tierra de hielo y soledad, donde comenzaría la aventura más extraordinaria jamás narrada. Capítulo: Ian el llamado del oeste. Leif Erikson caminaba por los senderos de su hogar con pasos decididos, sus botas de cuero crujiendo sobre la nieve cristalizada. A sus 25 años ya había demostrado ser un navegante excepcional, pero su corazón anhelaba algo más grande que las expediciones comerciales rutinarias. «Padre», dijo acercándose a la imponente figura de Erik el Rojo, quien reparaba las velas de su dracar junto al muelle de madera. El aire matutino llevaba el aroma salado del mar y la promesa de aventuras. «Los vientos me hablan de tierras más allá del horizonte occidental». Erik levantó su mirada, sus ojos experimentados estudiando a su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Las cicatrices en su rostro curtido contaban historias de 1000 batallas y aventuras, pero también de pérdidas que solo un padre puede comprender. «Hijo mío», respondió Erik con voz grave como el trueno de Thor, «el mar occidental es traicionero. Muchos navegantes valientes han desaparecido en sus profundidades misteriosas, tragados por las bestias marinas o perdidos en las nieblas eternas que ocultan los secretos del mundo». Pero Leif no era cualquier joven vikingo. En sus venas corría la sangre de los exploradores más audaces de Escandinavia, y su destino estaba escrito en las runas antiguas que su abuela había aprendido a leer en los templos sagrados. Mientras padre e hijo conversaban, una figura grácil pero decidida se aproximó por el sendero que llevaba desde las montañas nevadas. Ingrid Thorsdottir, hija del herrero más respetado de la colonia, caminaba con la elegancia de una reina y la determinación de una valquiria. Su cabello castaño rojizo danzaba al viento como llamas doradas, y sus ojos verdes, como los bosques de Noruega, reflejaban una inteligencia que rivalizaba con la de los más sabios escaldes. «Buenos días, Erik el Rojo», saludó Ingrid con una reverencia respetuosa, su voz melodiosa como el canto de las sirenas del norte. «Buenos días, Leif». El corazón del joven explorador se aceleró imperceptiblemente. Desde la infancia, Ingrid había sido su compañera de aventuras, la única mujer en la colonia que sabía manejar tanto las artes de la sanación como las del combate. Era conocida por preparar las pociones más efectivas contra el mal de mar, y por ser capaz de defender su hogar con la ferocidad de un oso polar. «Ingrid», respondió Leif, tratando de mantener la compostura ante la presencia de quien ocupaba sus pensamientos más íntimos. «¿Qué te trae tan temprano al puerto?» «He tenido sueños extraños», confesó ella, acercándose al borde del muelle donde las aguas verdosas del fiordo reflejaban las montañas nevadas como espejos mágicos. Visiones de tierras verdes, más allá del mar del oeste, bosques infinitos y ríos cristalinos, donde nunca ha pisado un hombre nórdico. Erik el Rojo intercambió una mirada significativa con su hijo. En la cultura vikinga, los sueños proféticos eran considerados mensajes de los dioses,
especialmente cuando provenían de mujeres dotadas con el don de la videncia. «Cuéntanos más sobre estos sueños», pidió Eric, su voz ahora cargada de interés genuino y respeto ancestral. Ingrid cerró los ojos y respiró profundamente el aire salado del mar. Su rostro se iluminó con una serenidad sobrenatural, mientras las visiones cobraban vida en su mente. «Veo tierras donde crecen vides silvestres bajo un sol más cálido que el nuestro, donde los árboles son tan altos que sus copas se pierden en las nubes como torres construidas por gigantes. Veo pueblos de piel cobriza que viven en armonía con la naturaleza, construyendo casas que parecen formar parte de la propia tierra». Liv sintió como un escalofrío de emoción. Recorría su columna vertebral. Las palabras de Ingrid resonaban con las leyendas que había escuchado de boca de Bjarni Erjolfsson, el navegante que años atrás había divisado tierras desconocidas durante una tormenta que lo desvió de su ruta hacia Groenlandia. «Padre», dijo Liv con determinación renovada, sus ojos brillando como estrellas del norte, «es hora. Los dioses nos llaman a explorar lo desconocido. Vinland nos espera más allá del horizonte». Erika sintió lentamente, reconociendo en su hijo la misma sed de aventura que lo había llevado a él a descubrir y colonizar Groenlandia después de su exilio de Islandia. El viento del mar parecía susurrar aprobación, mientras las gaviotas danzaban sobre sus cabezas. «Muy bien», declaró el patriarca con solemnidad ritual, «pero si vas a emprender esta expedición, no irás solo. Necesitarás los mejores navegantes, los guerreros más valientes». Y su mirada se dirigió hacia Ingrid con una sonrisa conocedora, la sanadora más sabia de toda Groenlandia. Capítulo 2. La forja de una expedición legendaria. Los días siguientes fueron un hervidero de actividad febril en Brattahlid. La noticia de la expedición de Liv Eriksson hacia las misteriosas tierras occidentales se extendió como el fuego por toda la colonia groenlandesa, despertando tanto entusiasmo desbordante como temor reverencial en los corazones de los colonos nórdicos. Ingrid se convirtió en el centro neurálgico de los preparativos médicos y de supervivencia. En su modesta pero bien equipada casa, que también servía como enfermería de la colonia, trabajaba incansablemente preparando remedios, vendas y pociones que podrían salvar vidas en tierras desconocidas donde los peligros acechaban en cada sombra. «Estas hierbas de Islandia son efectivas contra las fiebres del mar», explicaba a Helga, su joven aprendiza de ojos curiosos, mientras organizaba cuidadosamente pequeñas bolsas de cuero con diferentes plantas medicinales. Sus manos se movían con la precisión de años de experiencia, y esta corteza de sauce alivia el dolor de las heridas de batalla más profundas. Liv observaba desde la entrada, admirando no solo la belleza natural de Ingrid, sino su increíble competencia y dedicación absoluta. En una sociedad donde las mujeres vikingas gozaban de mayor libertad que en otras culturas de la época, Ingrid representaba el ideal de la mujer nórdica, fuerte como el acero de Damasco, independiente como el viento del norte, sabia como la sube, elevas ancestrales y leal como los lobos de Fenrir. «¿Puedo hablar contigo a solas?», preguntó Liv cuando Helga se retiró a buscar más provisiones en el almacén subterráneo. Ingrid asintió, secándose las manos en su delantal de cuero, mientras se dirigían hacia el jardín trasero, donde cultivaba sus plantas medicinales bajo el tenue sol del Ártico. El aire estaba perfumado con aromas de hierbas curativas y la promesa de primavera. «Ingrid», comenzó Liv, su voz traicionando una vulnerabilidad que raramente mostraba. Incluso ante los guerreros más experimentados, esta expedición es peligrosa. Nadie sabe qué nos espera en Vinland. Podrían ser mares tempestuosos como las tormentas de Ragnar, bestias desconocidas surgidas de las profundidades, o pueblos hostiles armados con magias que no comprendemos.
No podría perdonarme si algo te sucediera. Ella se volvió hacia él, sus ojos verdes brillando con una determinación férrea que rivalizaba con el temple del mejor acero vikingo. El viento agitaba suavemente su cabello rojizo mientras hablaba, y Liv sintió como si estuviera contemplando a una diosa nórdica encarnada. Liv Erikson, dijo con voz firme pero cálida como la miel de Midgard. Desde que éramos niños y jugábamos a ser exploradores en las cuevas heladas, hemos compartido sueños de explorar mundos más allá de lo conocido. ¿Crees que voy a permitir que partas hacia la aventura más grande de nuestras vidas sin mí? El viento ártico agitaba suavemente las plantas medicinales, mientras hablaba como si la propia naturaleza bendijera sus palabras. Liv sintió que su resolución se fortalecía como el hierro forjado en las llamas más intensas. Además, añadió Ingrid con una sonrisa traviesa, que iluminó todo su rostro como las auroras boreales. Alguien tiene que asegurarse de que no hagas ninguna estupidez heroica que termine con todos nosotros alimentando a los peces del océano Atlántico. Ambos rieron, y en ese momento de conexión genuina, Liv se atrevió a tomar suavemente la mano de Ingrid entre las suyas. Sus dedos, callosos por años de manejar cuerdas y timones, se entrelazaron con los de ella, suaves pero fuertes por el trabajo de sanación. Cuando regresemos, Jivin la murmuró, su voz apenas un susurro, cargado de promesas. Quiero pedirte algo importante, y que te hace pensar que tienes que esperar hasta entonces, respondió ella, acercándose un paso más hasta que pudo sentir el calor de su aliento en el aire frío del Ártico. Antes de que Liv pudiera responder, la voz potente de Thorvald, su hermano menor de cabello rubio como el trigo maduro, rompió la magia del momento. Liv, padre te necesita en el puerto. Han llegado voluntarios de Islandia, navegando contra viento y marea. Capítulo 3. Han los compañeros del destino. El puerto de Brattahlíð bullía de actividad cuando Liv e Ingrid llegaron corriendo desde la casa de la sanadora. 3 magníficas embarcaciones vikingas se balanceaban suavemente en las aguas del fiordo como criaturas marinas míticas, esperando el momento de despertar y surcar los mares hacia la gloria eterna. Sus cascos alargados y sus proas decoradas con tallas intrincadas de dragones testimoniaban la maestría superior de los constructores navales nórdicos. Cada dracar era una obra de arte funcional, diseñada para cortar las olas como espadas gigantes y resistir las tempestades más feroces del Atlántico Norte. Eric el Rojo se encontraba en profunda conversación con un grupo de hombres y mujeres que claramente habían viajado desde tierras lejanas. Sus ropas, aunque similares a las de los groenlandeses, mostraban los colores vibrantes y diseños característicos de Islandia y Noruega, hablando de tradiciones ancestrales y habilidades especializadas. ¡Hija!, gritó Eric al ver acercarse a Liv, su voz resonando con orgullo paternal. Ven a conocer a nuestros valientes compañeros de aventura. El líder del grupo era Magnus Olafsen, un navegante de Islandia, cuya reputación como explorador del Atlántico Norte era legendaria en todos los salones de Escandinavia. Su cabello gris como la plata del Valhalla y sus manos, curtidas por décadas de trabajo marinero, hablaban de incontables travesías por mares traicioneros donde solo los más hábiles sobrevivían. Liv Erikson, dijo Magnus extendiéndole la mano en el saludo tradicional vikingo, antebrazo con antebrazo, una demostración de fuerza y respeto mutuo. Tu fama como navegante ha llegado hasta los salones dorados de Reykjavik. Será un honor navegar contigo hacia lo desconocido y escribir nuestros nombres en las sagas eternas. Junto a Magnus se encontraba BJ, RN el Fuerte, un guerrero cuya estatura imponente y cuya reputación en combate lo habían convertido en una leyenda viviente. En todas las tierras nórdicas, sus brazos, gruesos como troncos de roble, mostraban cicatrices que contaban historias de batallas épicas. Pero lo más sorprendente era que, junto a él, viajaba su esposa, Astrid Lassabir, una VLBA,
o sacerdotisa vikinga, cuyo conocimiento de las runas y las artes místicas era respetado y temido en toda Escandinavia. Hemos venido porque los sueños proféticos han visitado también nuestras tierras, explicó Astrid. Su voz melodiosa, pero cargada de autoridad sobrenatural, que hacía que incluso los guerreros más valientes la escucharan con reverencia. Las Nornas tejen un destino especial para esta expedición. Los hilos del tiempo se entrelazan de maneras que trascienden la comprensión mortal. Ingrid se sintió inmediatamente atraída hacia Astrid, como el hierro hacia el imán. Rara había conocido a otra mujer que compartiera su interés profundo por las artes de la sanación y la sabiduría ancestral que fluía como ríos subterráneos a través de las generaciones. ¿Qué han visto en sus visiones sagradas?, preguntó Ingrid con respeto genuino, reconociendo en Astrid a una hermana espiritual. Astrid la estudió con ojos penetrantes que parecían capaces de leer los secretos más profundos del alma humana. Sus pupilas reflejaban la sabiduría de siglos, como si pudiera ver a través del velo que separaba el mundo de los mortales del reino de los dioses. Veo un encuentro de mundos, respondió lentamente, cada palabra cargada de significado profético. Tierras donde los árboles tocan el cielo como pilares del cosmos, pueblos cuya sabiduría es diferente, pero no menor que la nuestra. Veo también peligros que pondrán a prueba nuestros corazones, pero también descubrimientos que cambiarán para siempre la forma en que comprendemos el mundo y nuestro lugar en él. El último miembro destacado del grupo era Gunnar, el cantor, un escalde o poeta vikingo cuya misión sagrada sería inmortalizar las hazañas de la expedición en sagas que se cantarían durante generaciones en los salones de toda Escandinavia, asegurando que sus nombres vivieran más allá de la muerte. Mortal, cada gran aventura necesita ser recordada, declaró Gunnar con voz resonante que parecía hacer vibrar las cuerdas del cosmos. Las palabras son tan poderosas como las espadas para conquistar la inmortalidad. Lo que hagamos en Vinland vivirá en los corazones de los hombres, mucho después de que nuestros cuerpos se hayan convertido en polvo. Liv se sintió abrumado por la calidad extraordinaria y dedicación absoluta de sus compañeros. Esta no sería solo una expedición comercial o de exploración rutinaria. Sería una empresa épica que requeriría lo mejor de cada participante y que podría cambiar el curso de la historia humana. Amigos, declaró Liv, alzando la voz para que todos los presentes pudieran escucharlo. Sus palabras llevadas por el viento hacia todos los rincones del puerto. Dentro de 3 días partiremos hacia Vinland siguiendo las estrellas que Odín ha puesto en nuestro camino. Navegaremos hacia el oeste como ningún europeo ha hecho antes. Algunos de nosotros tal vez no regresen a estas costas heladas, pero todos nosotros seremos recordados como los primeros vikingos en pisar las tierras del Nuevo Mundo. Un murmullo de aprobación y emoción recorrió la multitud como las ondas en un estanque sagrado. Los vikingos vivían para momentos como este, oportunidades de escribir sus nombres en la historia mediante actos de valor sobrehumano y exploración que desafiaban los límites del mundo conocido. Esa noche, Brattali se transformó en una celebración que rivalizaba con las fiestas del Valhalla. Las hogueras ardían brillantemente bajo el cielo estrellado del Ártico, y los cantos tradicionales nórdicos se alzaban hacia Asgard como plegarias de gratitud y esperanza que llegaban a los oídos de los dioses. Liv e Ingrid se alejaron discretamente de la celebración, caminando hacia una colina que ofrecía una vista panorámica del fiordo donde esperaban los dracos que los llevarían hacia su destino incierto, pero glorioso. ¿Tienes miedo?, preguntó Liv, rompiendo el silencio contemplativo que los envolvía como un manto sagrado. Todo explorador verdadero siente miedo, respondió Ingrid con la sabiduría de alguien que había enfrentado la muerte en sus labores de sanación. La diferencia está en si permitimos que el miedo nos paralice como el hielo del invierno eterno, o nos impulse hacia la grandeza que los dioses
han destinado para nosotros. Liv tomó su mano y la miró directamente a los ojos, viendo en ellos reflejadas las auroras boreales que danzaban sobre sus cabezas como bendiciones divinas. Ingrid Thorsdottir, no importa lo que encontremos en Vinland, no importa los peligros que enfrentemos en mares desconocidos, quiero que sepas que este viaje ya ha sido especial para mí, porque lo comparto contigo. Antes de que pudiera responder, Ingrid se acercó y suavemente tocó su mejilla con su mano libre, sintiendo la calidez de su piel contra el frío del aire nocturno. Liv Erikson, desde que éramos niños, supe que nuestros destinos estaban entrelazados como las ramas del Yggdrasil, el árbol del mundo. Navegaremos juntos hacia lo desconocido, y juntos escribiremos una historia que ningún escalde podrá olvidar jamás. Pero lo que nadie esperaba era que, en las sombras de la celebración, una figura encapuchada observaba desde la distancia con ojos que brillaban como carbones encendidos. Olaf, el conversor, emisario secreto del rey Olaf Tryggvason de Noruega, había llegado sigilosamente a Groenlandia, navegando por rutas secretas, llevando consigo un mensaje que podría cambiar para siempre el curso de la expedición hacia Vinland y el destino de todos los involucrados. Capítulo 4. El mensaje que cambiaría todo. La mañana del segundo día de preparativos amaneció con una sorpresa inesperada, que hizo que el corazón de todos los presentes se detuviera por un instante. Olaf, el conversor, se presentó oficialmente ante Erik el Rojo en el gran salón de Brattahlid, llevando consigo el sello real de Noruega, brillando como oro líquido, y un mensaje que conmocionaría los cimientos de la expedición. El salón principal, construido con maderas nobles y decorado con escudos ancestrales, se llenó de una tensión que podía cortarse con espada. Las antorchas proyectaban sombras danzantes en las paredes, mientras los líderes se reunían para escuchar palabras que podrían alterar sus destinos. Erik el Rojo, declaró Olaf con voz autoritaria, que resonaba con el poder de la corona noruega. Traigo saludos y órdenes directas del rey Olaf Tryggvason. Su Majestad ha decidido que esta expedición hacia las tierras occidentales debe llevarse a cabo bajo la bendición y protección del Cristo Todopoderoso, abandonando las viejas costumbres paganas. Un silencio tenso se apoderó del salón, como la calma que precede a la tormenta más feroz. Erik, aunque había permitido que algunos de sus colonos se convirtieran al cristianismo por razones políticas, mantenía firmemente su lealtad inquebrantable a los dioses ancestrales nórdicos que habían guiado a su pueblo durante milenios. Olaf, el conversor, respondió Erik con diplomacia calculada pero firme como el acero templado. Respeto la autoridad del rey, como corresponde a un súbdito leal. Pero estas tierras de Groenlandia fueron colonizadas bajo la protección sagrada de Odín y Thor. Mis antepasados navegaron estos mares helados con la bendición de los Sir, y sus espíritus aún nos protegen. Liv observaba la tensión creciente con preocupación profunda, comprendiendo que las palabras que se intercambiaran en los próximos minutos podrían determinar no solo el éxito de su expedición, sino las vidas de todos los que habían confiado en su liderazgo. La política religiosa se había convertido en una fuerza divisiva en toda Escandinavia, enfrentando las tradiciones ancestrales vikingas contra el cristianismo que llegaba desde el sur de Europa, con promesas de salvación pero también con amenazas de conversión forzada. Joven Liv, se dirigió Olaf hacia el explorador con ojos que brillaban con fervor religioso. El rey ha oído hablar de tu sabiduría excepcional y tu valor legendario. Una expedición de tal magnitud histórica necesita la protección divina. ¿No considerarías los beneficios espirituales de navegar bajo la cruz sagrada de Cristo, abandonando las supersticiones de tus ancestros? Ingrid se tensó visiblemente, sintiendo como la atmósfera del salón se cargaba de electricidad peligrosa. Como sanadora, había aprendido tanto los conocimientos cristianos de herbolaria,
que llegaban de los monasterios europeos, como las tradiciones curativas nórdicas, transmitidas por generaciones de Vinco, la vez sabias. Para ella, la sabiduría verdadera no tenía fronteras religiosas ni políticas. Olaf el Conversor. Intervino Magnus Olafsen, contacto diplomático forjado en décadas de negociaciones comerciales. Todos aquí respetamos la autoridad real y comprendemos la importancia de las alianzas políticas. Pero esta expedición ya cuenta con la bendición sagrada de Astrid, la sabia, y las runas han sido favorables como jamás habíamos visto. ¿No podríamos encontrar un camino que honre tanto las tradiciones ancestrales como las nuevas creencias? La tensión en el salón era palpable como la electricidad antes de una tormenta. BJRN, el fuerte, mantenía su mano cerca de su hacha de guerra, no por agresión, sino por precaución instintiva de guerrero experimentado. Gunnar, el cantor, observaba con fascinación intelectual, sabiendo que este momento sería crucial en la saga que estaba viviendo y que más tarde narraría a las generaciones futuras. Liv se adelantó con la gracia de un líder nato, su voz clara y decidida como el tañido de una campana de bronce. Olaf, el Conversor, agradezco profundamente la preocupación del rey por nuestra expedición y comprendo la importancia política de sus palabras. Pero los mares no conocen de religiones humanas ni de política terrestre. Ellos responden solo al valor inquebrantable, la habilidad marinera superior y la determinación que arde como fuego interno. Navegaremos hacia Vinland como vikingos, honrando tanto la sabiduría de nuestros ancestros como la de aquellos que encontremos en las nuevas tierras. Ingrid sintió una oleada de orgullo hacia Liv, que la llenó como una corriente cálida. Su respuesta había sido perfecta y diplomática, pero firme como la roca, respetuosa pero independiente como el viento del norte. Olaf, el Conversor, estudió los rostros determinados que lo rodeaban con la calculadora frialdad de un político experimentado. Comprendió que forzar una conversión religiosa en ese momento crítico podría sabotear completamente la expedición y crear enemigos innecesarios para la corona noruega. Muy bien, concedió finalmente con la gracia de quien sabe cuándo retirarse estratégicamente. Naveguen con las bendiciones que consideren apropiadas para sus almas, pero sepan que el cristianismo está llegando a todas las tierras nórdicas como una marea imparable. Tal vez en las nuevas tierras se encuentren pueblos que también buscan la luz divina verdadera. Esa tarde, mientras continuaban los preparativos finales con renovada urgencia, Liv e Ingrid caminaron juntos hacia los astilleros donde los Drakers recibían sus últimos ajustes antes de enfrentar los mares desconocidos. ¿Crees que hiciste lo correcto desafiando indirectamente las órdenes del rey?, preguntó Ingrid con preocupación genuina, sabiendo que las consecuencias políticas podían perseguirlos incluso más allá del océano. Un verdadero líder debe tomar decisiones basadas en lo que es mejor para su pueblo y su misión sagrada, respondió Liv con la sabiduría que lo caracterizaba. Forzar un cambio religioso justo antes de partir hacia lo desconocido habría dividido nuestro grupo cuando más necesitamos estar unidos como hermanos de sangre. Ingrid asintió, admirando una vez más la sabiduría natural de Liv para el liderazgo y la política compleja. Además, añadió con una sonrisa que iluminaba su rostro como el sol del amanecer: los dioses, cualquiera que sean sus nombres verdaderos, favorecen a los valientes y puros de corazón, no a los fanáticos, que imponen su voluntad por la fuerza. Astrid la Sabia realizó una ceremonia especial de bendición para la expedición, que sería recordada durante generaciones. Bajo la luz danzante de las auroras boreales, que los vikingos creían eran las valquirias, llevando a los héroes caídos hacia Valhalla, invocó la protección de las fuerzas superiores del cosmos, sin importar su nombre o forma específica. Dioses del mar y del viento,
espíritus de la tierra y del fuego, cantó Astrid con voz melodiosa que se alzaba hacia el cielo estrellado, como humo sagrado. Protéged a estos navegantes valientes que parten hacia lo desconocido en busca de nuevas tierras y nueva sabiduría, que sus embarcaciones surquen seguras las aguas misteriosas, que sus corazones permanezcan unidos ante las adversidades más crueles y que regresen con tesoros de conocimiento que enriquezcan a todas las generaciones futuras. Capítulo V. El amanecer de la gran aventura, el amanecer del día de partida llegó envuelto en una bruma dorada que convertía el fiordo de Brattahlid en un paisaje de ensueño digno de las leyendas más famosas. Los tres Drakars, Odines Eraven, Thors, Hammer y Freyjas Blessing, se balanceaban suavemente en las aguas, como criaturas marinas míticas esperando el momento de despertar y surcar hacia la gloria eterna. Leif Erikson se alzó temprano, su corazón latiendo con una sinfonía de emoción y responsabilidad que resonaba en cada fibra de su ser. 35 almas valientes habían decidido acompañarlo en esta aventura hacia Vinland, cada una con sus propias esperanzas brillantes, sueños dorados y temores secretos que guardaban en lo más profundo de sus corazones. Ingrid ya estaba despierta cuando él se acercó al puerto, supervisando la carga final de sus suministros médicos en el Freyjas Blessing, con la meticulosidad de alguien que comprende que cada hierba, cada vendaje podría significar la diferencia entre la vida y la muerte en tierras desconocidas. ¿Lista para hacer historia?, preguntó Leif con una sonrisa que no podía ocultar su nerviosismo, pero que brillaba con la confianza de quien ha sido tocado por el destino. «Nací lista», respondió Ingrid con esa confianza que tanto admiraba en ella, una certeza que brotaba desde lo más profundo de su alma como un manantial cristalino. La pregunta es si el mundo está listo para nosotros y lo que vamos a descubrir. Eric el Rojo se acercó a su hijo con pasos solemnes, llevando en sus manos curtidas un regalo que había estado guardando para este momento especial durante años. Era una brújula vikinga ancestral, tallada en hueso de ballena por maestros artesanos y decorada con runas de navegación que habían sido pasadas de generación en generación como un tesoro sagrado. «¡Hijo mío!», dijo Eric con voz emocionada, que temblaba ligeramente. «Esta brújula guió a tu abuelo Thorvald a través de las tormentas más feroces del Mar del Norte, cuando las olas se alzaban como montañas furiosas. Me guió a mí hacia Groenlandia cuando todos creían que navegaba hacia la muerte segura en los confines helados del mundo. Ahora te guiará a ti hacia Vinland y, lo más importante, te traerá de vuelta con nosotros». Leif recibió la brújula con reverencia sagrada, sintiendo el peso no solo del objeto, sino de las generaciones de exploradores vikingos que habían confiado en ese instrumento para encontrar su camino a través de los mares más peligrosos del mundo. «Gracias, padre. La honraré como tú la honraste, y como tu padre la honró antes que tú». Los preparativos finales transcurrieron en un ambiente de ceremonia solemne que emocionaba a todos los presentes. Magnus Olafsen supervisaba la carga de provisiones en el Odines Eraven, asegurándose meticulosamente de que tuvieran suficiente comida preservada, agua dulce cristalina y materiales de reparación para un viaje que podría durar semanas o incluso meses navegando por aguas que ningún europeo había surcado jamás. BJRN el Fuerte verificaba las armas y herramientas de construcción en el Thorshammer con la precisión de un veterano que había sobrevivido a incontables batallas. Maontrus, su esposa Astrid, la sabia, realizaba las bendiciones finales sobre cada embarcación, invocando la protección de los espíritus del mar. Gunnar el cantor afinaba su arpa con dedicación artística, preparándose para documentar cada momento épico de la expedición en versos que serían cantados en los salones de Escandinavia
durante siglos, inmortalizando sus hazañas en la memoria colectiva de su pueblo. Cuando el sol alcanzó su punto más alto en el cielo ártico, Liv dio la orden de partida que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Los remos golpearon el agua al unísono, creando un ritmo hipnótico que resonaba como el latido del corazón de Midgard, el mundo de los mortales, por Vinland y la gloria eterna, gritó Liv desde la proa del Freya's Blessing, su voz llevada por el viento hacia todos los rincones del fiordo. Por Vinland y la gloria eterna, respondieron 35 voces al unísono, sus gritos alzándose hacia el cielo como una plegaria de victoria que llegaba a los oídos de los dioses en Asgard. Las embarcaciones navegaron hacia el oeste siguiendo las corrientes que Liv había estudiado durante años con dedicación obsesiva. A medida que Groenlandia se desvanecía en la distancia, como un sueño que se desvanece al amanecer, una sensation de libertad absoluta y posibilidad infinita se apoderó de los exploradores. Ingrid se situó junto a Liv en la proa, observando cómo las aguas azul profundo del océano Atlántico se extendían hasta el horizonte, como una promesa líquida de aventuras por descubrir y maravillas que aguardaban en el nuevo mundo. «¿En qué pensas?», preguntó ella suavemente, su voz apenas audible sobre el sonido hipnótico de las olas contra el casco. «En todas las generaciones de vikingos que soñaron con este momento», respondió Liv, con una reverencia que nacía desde lo más profundo de su alma. «En los navegantes valientes que miraron hacia el oeste y se preguntaron qué habría más allá del horizonte infinito. Hoy, finalmente, vamos a descubrirlo y escribir nuestros nombres en las sagas eternas». El primer día de navegación transcurrió sin incidentes, como si los propios dioses hubieran bendecido su empresa. Las corrientes del Atlántico Norte los empujaban suavemente hacia el oeste, mientras los navegantes vikingos utilizaban su conocimiento ancestral de las estrellas, las corrientes y los patrones del viento para mantener el rumbo correcto hacia las tierras prometidas. Por la noche, cuando decidieron descansar en formación triangular para protegerse mutuamente de cualquier peligro que pudiera acechar en la oscuridad del océano, Gunnar el cantor entonó la primera canción épica de la expedición Navegamos hacia el oeste, donde nace el misterio. 35 corazones valientes, unidos por el destino, siguiendo las estrellas sagradas de Odín, buscando las tierras que Freya prometió en sueños. Que Thor proteja a nuestros Drakers con su martillo, que Enjey calme las tempestades furiosas, y que Heimdall ilumine nuestro camino hacia Vinland, la tierra de la esperanza eterna. Capítulo 6. La prueba de los elementos. El tercer día de navegación trajo consigo el primer desafío real que pondría a prueba todas las habilidades y el valor de la expedición. Una tormenta se levantó desde el noroeste con la furia desatada de Fenrir, liberado de sus cadenas, con vientos que rugían como todos los demonios del Ragnar, y olas que se alzaban como montañas líquidas, amenazando con devorar los Drakers, como bocados insignificantes. Liv demostró por qué era considerado uno de los mejores navegantes de su generación y un líder digno de las leyendas, con calma sobrenatural que contrastaba dramáticamente con la furia de los elementos. Dirigió las 3 embarcaciones en una maniobra compleja que utilizó la propia fuerza destructiva de la tormenta para impulsar los barcos hacia adelante en lugar de luchar inútilmente contra ella. «Mantened los remos firmes como el acero», gritó por encima del rugido ensordecedor del viento, su voz cortando el caos como una espada afilada. «La tormenta nos está llevando exactamente donde necesitamos ir. Los dioses nos prueban, pero también nos guían». Ingrid trabajaba incansablemente atendiendo a los marineros que sufrían de mareo severo, administrando sus pociones medicinales con manos firmes
mientras mantenía su propio equilibrio en la embarcación que se balanceaba violentamente como un caballo salvaje, tratando de deshacerse de su jinete. Su dedicación era absoluta, moviéndose entre los hombres con la gracia de una valquiria, cuidando a los guerreros heridos. Magnus Olafsson, con décadas de experiencia, navegando en tormentas atlánticas que habían hundido embarcaciones enteras, admiraba con respeto creciente la habilidad sobrenatural de Leif para leer los patrones del agua y el viento como si fueran runas escritas por los propios dioses. Este joven tiene el don sagrado de Gar, gritó ABJ, RN el fuerte por encima del estruendo, refiriéndose al dios nórdico de los océanos que controlaba las mareas y las tempestades. La tormenta duró 2 días completos que parecieron eternos, probando la resistencia física y mental de todos los expedicionarios. Pero cuando finalmente se calmó, como si Odín mismo hubiera ordenado silencio a los vientos, los exploradores se encontraron navegando bajo un cielo despejado con un viento favorable que los empujaba constantemente hacia el oeste como una bendición. «¡Divina mira!», dijo Astrid la sabia señalando hacia el horizonte con excitación contenida. Las aves, en efecto, gaviotas y otros pájaros marinos, comenzaron a aparecer en cantidades crecientes, señal inequívoca de que se estaban acercando a tierra firme, después de días de navegar por aguas donde solo vivían las criaturas de las profundidades. El corazón de Leif se aceleró con anticipación que crecía como una hoguera alimentada por vientos favorables. Durante la 6ª noche de navegación, mientras el grupo descansaba bajo un manto de estrellas más brillantes que cualquiera que hubieran visto en Escandinavia, Ingrid y Leif compartieron un momento de intimidad que fortalecería su vínculo para toda la eternidad. «Leif», murmuró Ingrid mientras observaban las estrellas reflejarse en las aguas tranquilas como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. «Pase lo que pase en Vinland, quiero que sepas que estos días navegando contigo han sido los más felices de mi vida entera». Leif se volvió hacia ella, viendo cómo la luz de la luna llena convertía su cabello castaño rojizo en hilos de plata y oro líquido, transformándola en una visión que superaba cualquier descripción de las valquirias más hermosas. «Ingrid Thorstatir», dijo con voz cargada de emoción que brotaba desde lo más profundo de su corazón, «cuando regresemos a Groenlandia como héroes victoriosos, quiero pedirte que seas mi esposa. Quiero que construyamos una vida juntos, que exploremos nuevos mundos como compañeros eternos, que criemos hijos que lleven en su sangre el espíritu aventurero de los vikingos y la sabiduría curativa de su madre». Ingrid sintió como su corazón se llenaba de una alegría tan intensa que rivalizaba con la belleza de las auroras boreales, más espectaculares jamás contempladas por ojos mortales. «Leif Erikson», respondió con lágrimas de felicidad brillando en sus ojos como estrellas reflejadas en lagos cristalinos. «No hay nada en los 9 mundos del cosmos que desee más que pasar mi vida entera a tu lado». Se besaron suavemente bajo el cielo estrellado del Atlántico, sellando una promesa de amor que trascendía el tiempo y el espacio, mientras las olas susurraban bendiciones ancestrales y los vientos llevaban sus votos hacia los oídos de los dioses. Capítulo 7. El descubrimiento que cambiaría la historia. La mañana del 10º día de navegación amaneció con una visión que cambiaría para siempre la historia de la humanidad y establecería un nuevo capítulo en los anales del descubrimiento. En el horizonte occidental apareció una línea verde y dorada que solo podía significar una cosa, que hizo que el corazón de todos se detuviera por un instante. «¡Tierra firme! ¡Tierra a la vista!», gritó el vigía del Odines Raven, su voz cargada de emoción desbordante y triunfo, que resonó como un himno de victoria a través de las 3 embarcaciones. Leif trepó rápidamente al mástil del Freya's Blessing, con la agilidad de un mono marino, para confirmar el avistamiento histórico.
Lo que vio desde esa altura privilegiada superó sus sueños más ambiciosos y las visiones más fantásticas que había albergado en su corazón. Una costa que se extendía hacia el sur y el norte hasta perderse de vista en el horizonte, cubierta de bosques tan densos y verdes que parecían una alfombra esmeralda tejida por los propios dioses, para recibir a los primeros europeos en pisar suelo americano. «Ven», exclamó con voz que resonó a través de las 3 embarcaciones como el rugido de un dragón victorioso. «Hemos encontrado Vinland. Somos los primeros». Los 35 exploradores vikingos prorrumpieron en gritos de júbilo que se alzaron hacia el cielo como cantos de victoria, que llegaban hasta Asgard. Habían logrado lo imposible al navegar más allá del mundo conocido y encontrar las tierras míticas que vivían solo en leyendas, sueños proféticos y las visiones de los escaldes más inspirados. Ingrid abrazó a Leif cuando él descendió del mástil, ambos temblando de emoción y la magnitud histórica de su logro. Sus corazones latían al unísono como tambores de guerra, celebrando la victoria más gloriosa. «Lo hicimos», susurró ella con voz quebrada por la emoción. «Realmente, lo hicimos juntos», respondió Leif. Su voz cargada de amor y gratitud que brotaba como un manantial inagotable, como estaba destinado desde el momento en que nacimos. Las embarcaciones se acercaron cautelosamente a la costa, buscando una bahía protegida donde pudieran anclar con seguridad absoluta. Magnus Olafsen utilizó toda su experiencia acumulada en décadas de navegación para evaluar las corrientes y los vientos costeros, mientras BJ R.N. el Fuerte escrutaba la orilla, con ojos de guerrero experimentado, en busca de signos de habitantes o peligros ocultos. La bahía que encontraron parecía diseñada por los dioses específicamente para recibir exploradores. Aguas profundas, pero protegidas del océano abierto por formaciones rocosas naturales. Una playa de arena dorada más fina que cualquier cosa en Escandinavia. Y detrás de ella, bosques que parecían extenderse infinitamente hacia el interior del continente, como un océano verde de posibilidades. «Este lugar es más hermoso que cualquier tierra que haya visto en todas mis travesías», murmuró Astrid la sabia mientras pisaba por primera vez suelo americano, sintiendo como la energía de la nueva tierra fluía hacia ella a través de las plantas de sus pies. Leif fue el primero en saltar de su embarcación a la playa, hundiéndose hasta los tobillos en arena más fina y dorada que cualquiera en Escandinavia. Se arrodilló reverentemente y tomó un puñado de esa arena sagrada, dejándola escurrirse entre sus dedos mientras comprendía la magnitud histórica del momento que viviría para siempre en la memoria de la humanidad. «En el nombre de Eric el Rojo y todos los navegantes vikingos que soñaron con este día», declaró solemnemente, con voz que temblaba de emoción sagrada, «reclamo estas tierras para Groenlandia y toda Escandinavia, que sean llamadas Vinland, la tierra de las vides, y que traigan prosperidad y nueva sabiduría a nuestro pueblo durante todas las generaciones futuras». Gunnar, el cantor, ya estaba componiendo mentalmente los versos épicos que inmortalizarían este momento para la posteridad en las costas doradas del oeste lejano, donde nunca había pisado hombre nórdico. Leif, el valiente, plantó su estandarte, y Vinland recibió a los hijos de Odín. Los primeros días en Vinland fueron de exploración cautelosa y establecimiento de un campamento base que pudiera servir como hogar temporal mientras exploraban las maravillas de la nueva tierra. Los vikingos arrastraron sus drakers hacia la playa y comenzaron a construir refugios temporales utilizando tanto técnicas escandinavas probadas por generaciones como materiales locales que demostraron ser superiores a muchos de los que conocían. Ingrid estaba fascinada por la diversidad extraordinaria de plantas medicinales que encontraba en los bosques americanos. Muchas eran completamente desconocidas para ella,
pero su intuición de sanadora, desarrollada durante años, le permitía identificar cuáles podrían tener propiedades curativas sorprendentes. «Mira estas bayas», le dijo a Astrid la sabia, mientras exploraban juntas un claro del bosque bañado por la luz dorada del sol. «Nunca he visto algo así. Pero el aroma sugiere propiedades antiinflamatorias que podrían revolucionar la medicina». Astrid probó cuidadosamente una de las bayas, utilizando su conocimiento de 5 LBA para evaluar intuitivamente su seguridad y potencial medicinal. «Dulces y nutritivas», confirmó con satisfacción. «Los dioses han sido generosos con estas tierras, llenándolas de tesoros que esperan ser descubiertos por mano sabia». Mientras las mujeres exploraban la flora local con entusiasmo científico, Liv y Magnus dirigían expediciones de reconocimiento hacia el interior del continente. Los bosques de Vinland eran diferentes a cualquier cosa que hubieran visto. Árboles de especies desconocidas se alzaban hacia alturas que desafiaban la imaginación, y el sotobosque era tan rico en vida que cada paso revelaba nuevas maravillas naturales. Estas tierras podrían sostener a miles de colonos durante generaciones, observó Magnus mientras examinaban un río cristalino que serpenteaba a través del bosque como una serpiente de plata líquida. Agua dulce abundante, suelo fértil que promete cosechas extraordinarias, madera ilimitada para construcción y combustible. Y algo más, añadió Liv, señalando hacia unas vides silvestres que colgaban de los árboles como cortinas verdes decoradas con racimos de uvas maduras, que brillaban como joyas bajo la luz del sol. Las vides que le dan nombre a estas tierras y que justifican todas nuestras esperanzas, pero el descubrimiento más sorprendente y que cambiaría todo estaba aún por venir. Pero nadie podía imaginar que, durante la segunda semana, en Vinland, mientras BJ, RN el Fuerte, realizaba una expedición de caza matutina en las profundidades del bosque, su corazón se detuvo al descubrir algo que cambiaría para siempre su comprensión del mundo. Ocultas entre los árboles, observando su campamento, con curiosidad cautelosa, había figuras humanas que no eran europeas. Los vikingos no estaban solos en el Nuevo Mundo, y lo que sucedería a continuación determinaría si su llegada sería recordada como el comienzo de una era de paz y cooperación, o como el preludio de conflictos que durarían siglos. Octavo An. El encuentro de dos mundos. BJ. RN. El Fuerte regresó al campamento con pasos que mezclaban urgencia y cautela, su rostro reflejando una mezcla de asombro y respeto que raramente se veía en el guerrero más valiente de la expedición. Sus palabras resonarían en la historia como el momento en que dos mundos separados por océanos y milenios finalmente se encontraron. «Hay gente aquí», anunció con voz grave pero controlada, cada palabra cargada de significado histórico. «Habitantes nativos de estas tierras. Los he visto desde la distancia, observando nuestro campamento con la misma curiosidad que nosotros observamos el suyo». Un silencio tenso se apoderó de los vikingos, como la calma que precede a los momentos que definen civilizaciones. Aunque habían especulado sobre la posibilidad de encontrar pueblos en Vinland, el momento real del encuentro traía consigo tanto emoción desbordante como aprehensión comprensible. Liv reunió inmediatamente a sus líderes para una reunión de emergencia que determinaría el curso de las relaciones entre Europa y América. Magnus Olafsen, Astrid la Sabia, Ingrid, BJRN el Fuerte y Gunnar el Cantor se sentaron en círculo alrededor de una hoguera sagrada para discutir cómo proceder, en una situación sin precedentes en la historia humana. ¿Qué sabemos de ellos?, preguntó Liv, con la curiosidad de un verdadero explorador. «Son diferentes a nosotros en apariencia física», reportó BJ. RN con respeto evidente en su voz. «Piel más oscura, como el bronce pulido, cabello negro, como la noche,
ropas hechas de pieles y tejidos que no reconozco, pero que muestran habilidad artística superior, pero se mueven con la misma cautela inteligente que nosotros. No parecen hostiles, solo curiosos y evaluando si somos una amenaza. Astrid la sabia cerró los ojos y respiró profundamente, entrando en el estado de trance que le permitía acceder a su sabiduría intuitiva desarrollada durante décadas de práctica espiritual. Veo encuentro, no conflicto, murmuró con voz que parecía venir desde las profundidades de la tierra. Intercambio de conocimientos, regalos mutuos, que enriquecerán ambas culturas. Pero también veo la necesidad absoluta de respeto y paciencia. Infinita en Ingrid habló con la voz de la razón práctica forjada en años de experiencia médica como sanadora. Sé que los primeros encuentros entre pueblos diferentes pueden traer tanto oportunidades extraordinarias como peligros mortales. Las enfermedades que para nosotros son comunes podrían ser mortales para ellos, y viceversa. Leaf, apreciando la sabiduría de sus compañeros y comprendiendo que las decisiones que tomaran en las próximas horas podrían determinar el futuro de las relaciones interculturales durante siglos, entonces procederemos con respeto absoluto y cautela inteligente, declaró con la autoridad de un líder nato. No somos conquistadores, somos exploradores. Venimos a aprender, no a dominar. Magnus propuso un plan que demostraría ser brillante. Podríamos dejar regalos en un lugar neutral, herramientas de metal, telas, objetos que demuestren nuestras intenciones pacíficas y nuestro respeto por su cultura. La propuesta fue aceptada unánimemente. Los vikingos prepararon una selección cuidadosa de regalos que representarían lo mejor de su cultura en cuchillos de hierro, finamente forjados por maestros herreros, telas de lana escandinava suaves como seda, cuentas de ámbar del Báltico que brillaban como sol capturado, y pequeñas tallas de madera representando animales nórdicos con un nivel de detalle artístico que demostraba respeto por la artesanía. Liv e Ingrid fueron elegidos como embajadores para este primer encuentro formal, que sería recordado para siempre. Su juventud, combinada con la presencia tranquilizadora de Ingrid como mujer y sanadora, parecía la mejor opción para establecer relaciones pacíficas duraderas. En el claro del bosque, donde BJ-RN había visto por primera vez a los habitantes nativos, Liv e Ingrid colocaron cuidadosamente los regalos sobre una roca plana que parecía haber sido utilizada como altar o lugar de reunión durante generaciones. Luego se retiraron a una distancia respetuosa y esperaron con corazones que latían como tambores ceremoniales. No tuvieron que esperar mucho tiempo. 3 figuras emergieron silenciosamente del bosque, como si fueran parte de la propia naturaleza, moviéndose con una gracia que hablaba de siglos de armonía con el entorno natural. Un hombre mayor, con cabello gris trenzado con plumas y conchas, que contaban historias de sabiduría. Una mujer de mediana edad con ropas decoradas, con diseños intrincados que revelaban habilidad artística superior, y un joven guerrero cuya postura alerta, pero no agresiva, hablaba de entrenamiento disciplinado y valor controlado. Liv e Ingrid se levantaron lentamente, manteniendo sus manos visibles y abiertas en una postura universal de paz que trasciende las barreras culturales. El hombre mayor se acercó a los regalos y los examinó con ojos expertos que hablaban de décadas evaluando la calidad de herramientas y materiales. Tomó uno de los cuchillos de hierro y lo alzó hacia la luz, admirando claramente la calidad superior del metal y la artesanía escandinava que superaba cualquier tecnología que conocieran. Luego, en un gesto que tocó profundamente los corazones de los vikingos y que sería recordado como el primer acto de diplomacia intercultural en América, el hombre colocó junto a los regalos europeos sus propias ofrendas, plumas T-Eguila, de una belleza impresionante, que hablaban de conexión espiritual
con las criaturas del aire, collares hechos con conchas marinas de colores que no existían en Europa, y pequeñas bolsas de cuero que contenían especias y hierbas aromáticas desconocidas que prometían nuevos mundos de sabor y medicina. La mujer se acercó directamente a Ingrid, reconociendo intuitivamente su papel como sanadora, con una percepción que trascendía las barreras del idioma. Le mostró una planta que llevaba en una pequeña canasta tejida con maestría, haciendo gestos que claramente indicaban su uso medicinal, con una precisión que hablaba de conocimiento profundo. Ingrid asintió con comprensión inmediata y respondió mostrándole algunas de sus propias hierbas medicinales escandinavas. Aunque no compartían el mismo idioma, el lenguaje universal de la sanación creó un puente inmediato entre las dos mujeres que trascendía a todas las diferencias culturales. El joven guerrero observaba a Liv con respeto evidente, que reconocía en él a un líder de su propio calibre. Aunque ambos eran claramente líderes de sus respectivos pueblos, no había desafío en su mirada, sino reconocimiento mutuo de la nobleza y el valor que caracterizan a los verdaderos líderes. Liv se inclinó respetuosamente hacia el hombre, Mayoere, quien evidentemente era el líder del grupo nativo. El gesto fue reciprocado inmediatamente, estableciendo un protocolo de respeto mutuo que sentaría las bases para todas las futuras relaciones diplomáticas. Durante la siguiente hora, utilizando gestos expresivos, dibujos en la arena y la paciencia infinita de aquellos que comprenden la importancia histórica del momento, los dos grupos establecieron una comunicación básica que superó todas las expectativas. Los nativos señalaron hacia el sur, indicando que había poblaciones más grandes en esa dirección. Los vikingos señalaron hacia el este, mostrando de dónde habían venido, navegando a través del gran agua que separaba los continentes. Cuando finalmente se separaron, ambos grupos habían sentado las bases para lo que podría convertirse en una relación histórica entre Europa y América 5 siglos antes de Cristóbal Colón. Esa noche, alrededor de la hoguera del campamento vikingo, Gunnar el cantor componía versos sobre el encuentro que serían cantados durante generaciones en las tierras del oeste lejano, donde el sol se acuesta cada noche en lechos dorados. Dos pueblos se encontraron en paz sagrada, compartiendo regalos bajo el cielo abierto. No hubo espadas, no hubo escudos alzados, solo corazones abiertos al conocimiento. Y la sabiduría de Odín brilló en los ojos de niños de mundos diferentes. Capítulo 9. La temporada del aprendizaje mutuo. Las semanas siguientes en Vinland se convirtieron en un periodo de intercambio cultural extraordinario, que ninguno de los vikingos había imaginado posible, transformando lo que había comenzado como una expedición de exploración en una experiencia de crecimiento humano que cambiaría para siempre la perspectiva de todos los involucrados. Los encuentros con los habitantes nativos, que se habían presentado como miembros de la tribu Piozuk, se volvieron regulares y cada vez más profundos, creando vínculos que trascendían las barreras del idioma y las diferencias culturales. Ingrid desarrolló una amistad especial con Ayanna, la sanadora Piozuk, que había reconocido inmediatamente su papel como curandera, con una percepción que parecía sorprendente. A pesar de la barrera del idioma, las dos mujeres encontraron formas de comunicarse a través de su conocimiento compartido de plantas medicinales y técnicas de sanación que demostraron ser universales en su esencia. «Mira», decía Ayanna en su lengua nativa musical, mientras mostraba a Ingrid una corteza de árbol que los Piozuk utilizaban para tratar heridas infectadas con efectividad superior a muchos remedios europeos. Ingrid, por su parte, demostró las propiedades antibióticas de ciertos hongos escandinavos que había traído en su kit médico, maravillando a la sanadora nativa con conocimientos que complementaban perfectamente lo suyo. Liv estableció una relación de respeto mutuo profundo
con Nolnesh, el líder Beothuk, cuya sabiduría sobre las tierras de Vinland superaba cualquier cosa que los vikingos pudieran haber imaginado. Nolnesh conocía cada río como las líneas de su propia mano, cada sendero como las canciones de su infancia, cada cambio estacional de un territorio que se extendía más allá de lo que cualquier escandinavo había explorado jamás. Tu pueblo navega sobre el gran agua como pájaros del océano, observó Nolnesh en la mezcla de gestos y palabras básicas que habían desarrollado como lenguaje común. Mi pueblo navega por la tierra, como lobos de los bosques. Ambos somos exploradores del mundo que Gran Espíritu creó para todos. Magnus Olafsson estaba fascinado por las canoas embarcaciones ligeras y eficientes, perfectamente adaptadas para navegar los ríos y lagos del interior, con una elegancia que rivalizaba con la ingeniería vikinga. Los nativos, a su vez, admiraban la construcción robusta y la capacidad de navegación oceánica de los drakers vikingos, con respeto genuino. Podríamos aprender mucho unos de otros, comentó Magnus Alif, mientras observaban a Takoda, el joven guerrero Beothuk, demostrar técnicas de caza con arco que eran claramente superiores a las escandinavas en precisión y eficiencia. Björn, el fuerte, inicialmente escéptico sobre los intercambios culturales, se encontró profundamente impresionado por las habilidades de supervivencia y combate de los guerreros Beothuk. Su técnica para moverse silenciosamente a través del bosque era algo que ningún vikingo había dominado, y su conocimiento del terreno los convertía en aliados valiosos. Luchan como berserkers, admitió BJ-RN con respeto creciente, pero con una disciplina y estrategia que nosotros podríamos adoptar para mejorar nuestras propias técnicas. Astrid la sabia encontró paralelos fascinantes entre la espiritualidad Beothuk y las tradiciones nórdicas que la llenaron de asombro reverencial. Ambas culturas reverenciaban la naturaleza como manifestación divina, creían en espíritus que habitaban los elementos naturales y mantenían tradiciones orales ricas en sabiduría ancestral, que había sido transmitida durante milenios. Veneran el Gran Espíritu de manera similar a como nosotros reverenciamos al Padre de todo, observó Astrid con fascinación intelectual. Sus chamanes leen signos en la naturaleza como nosotras las la vez, leemos las runas, buscando la misma sabiduría divina. Pero fue Gunnar el Cantor quien hizo el descubrimiento más sorprendente y que cambiaría su comprensión de la historia humana. Los Beothuk tenían su propia tradición de narrativa oral extraordinariamente desarrollada, y sus historias contenían ecos de mitos que resonaban extrañamente con las sagas nórdicas de maneras que desafiaban la explicación. Hablan de un gran diluvio que una vez cubrió la tierra, relató Gunnar, con asombro que crecía con cada descubrimiento, de héroes que lucharon contra monstruos gigantes, de un árbol sagrado que conecta diferentes mundos. Es como si compartieran recuerdos ancestrales con nosotros a través de océanos y milenios. Durante estos intercambios culturales que enriquecían diariamente sus vidas, Liv e Ingrid encontraron tiempo para profundizar su propia relación personal. Los atardeceres en Vinland eran diferentes a cualquier cosa que hubieran experimentado. En Groenlandia, más largos, más cálidos, pintados con colores que parecían salir directamente de los sueños de Freya. ¿Crees que podríamos construir una vida aquí?, preguntó Ingrid una tarde, mientras caminaban por la playa, observando cómo las olas del Atlántico Occidental se rompían con un ritmo hipnótico contra la arena dorada. Creo que podríamos construir una vida hermosa en cualquier lugar donde estuviéramos juntos, respondió Liv, tomando su mano, mientras contemplaban un futuro que se extendía ante ellos como el océano infinito. Pero aquí podríamos construir algo completamente nuevo. Una sociedad que combine lo mejor de ambos mundos. Pero incluso en estos momentos de felicidad personal y descubrimiento cultural, Liv sabía que se acercaba el momento de tomar una decisión crucial
que determinaría el futuro de la expedición. Deberían intentar establecer una colonia permanente o regresar a Groenlandia para reportar sus descubrimientos y organizar una expedición de colonización más grande con mejor preparación. Capítulo Descendigame. Las pruebas del Nuevo Mundo. La sexta semana en Vinland trajo consigo desafíos que pondrían a prueba toda la sabiduría acumulada y el valor demostrado que los vikingos habían desarrollado durante su estancia en el Nuevo Mundo, recordándoles que incluso el paraíso terrenal tenía sus peligros ocultos. Todo comenzó cuando Thorir, uno de los marineros más jóvenes de la expedición, enfermó gravemente después de consumir unas bayas que había encontrado durante una expedición de recolección en las profundidades del bosque. A pesar de las advertencias claras sobre no comer plantas desconocidas sin la aprobación previa de Ingrid, la curiosidad juvenil había vencido a la prudencia, con consecuencias que amenazaban la vida. Ingrid trabajó incansablemente durante 3 días y 3 noches que parecieron eternos, utilizando tanto sus conocimientos escandinavos, probados por generaciones, como las nuevas técnicas que había aprendido de Ayana durante sus intercambios diarios. La combinación de medicina europea y remedios Biothuk logró estabilizar a Thorir, pero el incidente sirvió como recordatorio sobrio de los peligros ocultos que acechaban en este paraíso aparente. Cada nuevo mundo tiene sus propias reglas, escritas en el lenguaje de la naturaleza, reflexionó Ingrid, mientras velaba la recuperación de Thorir con dedicación maternal. Debemos aprender a respetarlas completamente o pagaremos el precio de nuestra ignorancia con sangre. El segundo desafío llegó en forma de una tormenta diferente a cualquier cosa que los vikingos hubieran experimentado en sus décadas de navegación atlántica. No era como las tormentas europeas que conocían con su furia predecible. Este era un huracán americano, una fuerza de la naturaleza que rugía desde el sur, con vientos que parecían capaces de desarraigar montañas enteras y transformar el paisaje. Magnus Olafsen demostró su valor incomparable como navegante veterano, coordinando los esfuerzos para proteger los Drakers que representaban su única conexión con el hogar. Siguiendo el consejo sabio de Naulnesh, quien había predicho la tormenta, observando el comportamiento de los animales y los cambios sutiles en la presión atmosférica, los vikingos arrastraron sus embarcaciones tierra adentro y las aseguraron entre los árboles más grandes del bosque. Los espíritus del viento sur son diferentes a los del norte que conocemos, había advertido Naulnesh a través de Takoda, quien estaba aprendiendo rápidamente palabras en nórdico antiguo. Más fuertes, más salvajes, como bestias desatadas, pero duran menos tiempo si sabemos cómo protegernos. Durante 2 días que parecieron semana, los vikingos y sus amigos Biothuk se refugiaron juntos en cuevas naturales que Ayana conocía desde su infancia. La experiencia de compartir el peligro real fortaleció los lazos entre los dos pueblos, de manera que ningún intercambio comercial o cultural podría haber logrado jamás. Liv observaba con admiración creciente cómo Ingrid cuidaba tanto de los vikingos como de los Biothuk, que habían resultado heridos por la tormenta. Su compasión no conocía fronteras culturales, raciales o políticas, tratando a todos como hermanos de la familia humana. «Eres una verdadera 5, LBA», le dijo Astrid la sabia a Ingrid con respeto profundo, no solo por tu conocimiento excepcional de las artes curativas, sino por tu comprensión de que todos los pueblos comparten la misma humanidad esencial, bajo diferentes formas. En cuando la tormenta finalmente pasó, dejando el aire limpio y cristalino, reveló un paisaje transformado que hablaba del poder renovador de la naturaleza. Árboles centenarios habían caído, creando claros nuevos en el bosque, donde la luz del sol podía llegar al suelo. Pero también había traído regalos inesperados, frutas tropicales arrastradas desde tierras más al sur, nuevas variedades de plantas medicinales,
expuestas por la erosión. Y lo más sorprendente de todo, evidencia clara de otros grupos humanos. Entre los objetos arrastrados por la tormenta, BJ-RN el Fuerte encontró herramientas de piedra claramente fabricadas por manos humanas expertas, pero con técnicas diferentes a las de los Beothuk que conocían. «Hay más pueblos en estas tierras vastas», observó Nolnesh, cuando Leif le mostró los hallazgos intrigantes. «Muchas tribus, muchas formas de vivir en armonía con la madre tierra. Vinland es más grande que el gran agua de donde venís, llena de misterios esperando ser descubierto». Esta revelación fue tanto emocionante como intimidante para los vikingos. Vinland no era simplemente una nueva tierra para colonizar según sus propios términos, sino un continente entero poblado por diversas civilizaciones, cada una con su propia cultura, territorio y posiblemente actitudes diferentes hacia los extranjeros europeos. El tercer desafío fue el más difícil de todos, y pondría a prueba todo lo que habían aprendido. Sobre diplomacia intercultural, la Lagada, un grupo de Beothuk que no compartía la actitud abierta de Nolnesh y su tribu hacia los extranjeros europeos. Kiwaitan, un guerrero joven y ambicioso de una tribu vecina, llegó al territorio de Nolnesh con 12 guerreros experimentados para evaluar la amenaza que representaban los vikingos para el equilibrio tradicional de la región. De los encuentros pacíficos anteriores, Kiwaitan llegó con pintura de guerra y armas preparadas para el combate si fuera necesario. No todos ven a los hombres de las grandes canoas como amigos potenciales, tradujo Takoda las palabras cargadas de Kihuatón con preocupación evidente. Algunos creen que traen enfermedad y conflicto como los cuervos traen muerte cambiando Tudu. Low-Q Token. Leif se encontró enfrentado a la primera crisis diplomática real de la expedición, un momento que podría determinar no solo su futuro inmediato, sino el curso de las relaciones entre europeos y americanos durante siglos. Un error de juicio podría resultar en violencia que destruiría todo lo que habían construido con tanto cuidado durante semanas de paciente intercambio cultural. La tensión crecía como una tormenta que se aproxima, y todos comprendían que las próximas horas serían cruciales para el destino de dos mundos que habían aprendido a respetarse mutuamente. Epílogo: el poder de la sanación en el momento más tenso. Cuando la confrontación entre los guerreros de Kiwaitan y los vikingos parecía inevitable, Ingrid dio un paso adelante que cambiaría para siempre el curso de los acontecimientos, y demostraría que la verdadera fuerza no reside en las armas, sino en la sabiduría y la compasión. Caminó lentamente hacia el espacio cargado de tensión entre los dos grupos, su movimiento tan inesperado y valiente que todos se detuvieron, sorprendidos por la audacia de la joven sanadora escandinava. Sin decir una palabra, se arrodilló en el suelo y comenzó a dibujar símbolos universales de sanación. El sol que da vida, el agua que purifica, plantas que crecen hacia la luz, manos que se unen en ayuda mutua. Kiwaitan, intrigado a pesar de su hostilidad inicial, bajó su lanza y se acercó para observar mejor. Ingrid alzó la mirada hacia él y señaló hacia uno de sus guerreros, quien claramente cojeaba debido a una herida infectada en la pierna, que le causaba dolor constante. Sin esperar permiso, con la confianza que solo poseen aquellos que dedican su vida a sanar, Ingrid se acercó al guerrero herido y le mostró algunas de sus hierbas medicinales, el lenguaje universal del dolor, y la oferta de alivio trascendió todas las barreras culturales, políticas y lingüísticas. Ayanna se adelantó para actuar como intermediaria, explicando a Kiwaitan en su lengua nativa las habilidades curativas extraordinarias que había observado en Ingrid durante las semanas anteriores, testimonios que hablaban de milagros médicos. En menos de una hora, el guerrero Beothuk estaba caminando sin dolor por primera vez en semanas. Kiwaitan no podía negar la evidencia milagrosa ante sus ojos, y su actitud hostil se transformó gradualmente
en respeto cauteloso. Las negociaciones que siguieron resultaron en el Tratado de Vinland, el primer acuerdo formal entre europeos y americanos que establecía principios de coexistencia basados en respeto mutuo, intercambio equitativo, protección del medio ambiente y resolución pacífica de disputas. Cuando Magnus Olafsen regresó en la primavera siguiente, con más colonos cuidadosamente seleccionados, encontró no solo un asentamiento próspero, sino una nueva sociedad que combinaba lo mejor de ambos mundos. Leif y Ingrid Ahora, según las tradiciones de ambas culturas, habían establecido los cimientos de una civilización híbrida que respetaba tanto las tradiciones escandinavas como las americanas. La expedición de Leif Erikson a Vinland se convirtió en más que una simple exploración. Fue el comienzo de una nueva era de cooperación intercultural que demostró que pueblos diferentes pueden no solo coexistir, sino prosperar juntos. Cuando se acercan unos a otros con respeto, curiosidad y corazones abiertos al aprendizaje, años después, cuando los descendientes de aquellos primeros exploradores contaban la historia alrededor de hogueras que iluminaban rostros tanto europeos como americanos, recordaban que el verdadero descubrimiento de Vinland no fue geográfico, sino humano. El descubrimiento de que la humanidad trasciende todas las fronteras cuando está unida por valores compartidos de respeto, compasión y búsqueda común de sabiduría. La saga de Leif Erikson e Ingrid Thorstadottir se convirtió en leyenda, pero una leyenda que seguía viva en cada acto de comprensión entre culturas diferentes, en cada momento en que alguien elige la cooperación sobre el conflicto y en cada sanador que dedica su vida a construir puentes entre mundos aparentemente separados, pero fundamentalmente unidos por la experiencia compartida de ser humano. Gunnar el cantor inmortalizó su historia en versos que serían cantados durante 1000 generaciones, en las tierras donde dos mundos se abrazan, donde el hielo del norte se encuentra con la calidez del oeste. Navegantes valientes escribieron con sus vidas una historia de esperanza que nunca morirá. Que sus nombres resuenen a través de los siglos. Que sus acciones inspiren a las generaciones futuras. Pues demostraron que cuando los corazones se abren, no hay océano que no pueda ser cruzado por el amor. Y así, en las costas doradas de Vinland, bajo el cielo infinito que cubre a toda la humanidad, comenzó una nueva página en la historia del mundo, escrita con tinta de coraje, sabiduría y la inquebrantable creencia de que todos los pueblos de la tierra son hermanos bajo las mismas estrellas. Esta es la verdadera saga de los navegantes del norte, una historia de descubrimiento que trasciende la geografía para explorar los territorios más importantes de todos, a los del corazón humano, y la capacidad infinita de diferentes culturas para encontrar belleza y sabiduría, las unas en las